Ahí está. Recuerden, chicas, chicos, que las clases están grabadas, las subo ahí al YouTube, entonces cualquier cosa, ahí tienen todas las clases y después los ejercicios, todo eso va a estar, todo queda grabado ahí. ¿Sí? Después lo subo ahí. Los Power están en la página esta, en el blogspot, que está todo y que está linkeado ahí en el documento compartido. Y no sé si es algo más. Hola, profe. ¿Puedo Hola. hacer una consulta? Sí. Todavía no pude ver bien el tema del cesio 137, pero bueno, yo trabajo con eso y hay todo un tema con la energía nuclear. Eh, Estoy haciendo también como otros cursos ya en otras universidades y hablan sobre el tema de, bueno, inversiones, los costos de hacer reactores y demás, pero no contemplan nunca como la variable, o sea, del impacto ambiental, es tremendo, o sea, el costo, porque vos una vez dijiste, bueno, cualquier cosa paso de bibliografía, como me interesa ese tema de la energía nuclear, es como, o sea, es una contradicción muy grande que tengo con eso, porque aporta mucho, pero, no sé. Ahí, fíjate que ahí les comento el resto. No sé si vieron el video, el de la Isla de las Flores. Seguramente Ivana se menciona eso. Cuando miran la Isla de las Flores, habla de algo que fue la contaminación con cesio 137. Eso fue una cuestión, un hecho histórico que pasó en mediados de los 80, que fue en Goiânia, en Brasil. Hubo un incidente de contaminación radioactiva, que lo que pasó fue que, fíjate igualmente que la contaminación no fue por energía nuclear. O sea, no fue por energía nuclear de una usina nuclear, sino que fue porque había estos centros de ¿cómo es? De teledetección me sale, de detección de imágenes, etcétera, que descartaron el cesio. O sea, cuando esas cosas se hacen, siempre hay protocolo. Lo que hicieron fue tirarlo a la basura, así nomás. Y llegó a una zona donde hay todos pibes de la calle en Brasil y encontraron un pedazo de una barra de algo que era azul y brillaba en la oscuridad. Entonces los pibes se lo pasaban por el cuerpo y todos brillaban. Entonces esa noche, eso lo cuenta en uno de los cuentos, lo cuenta Galeano. Todo el barrio, todo el mundo se pasaba la mano por esa barra mágica y brillaban de azul en la oscuridad y eran como miles de luciérnagas. El tema es que empezaron a vomitar y resulta que era cesio, entonces hubo una mortandad masiva de gente que juntaba, que andaba revolviendo barrio de gente de cartoneros, era, de Brasil, y se murieron no sé cuántos. Y en el 87, ahí estoy googleando. Y nada, murieron bastantes pibes, etcétera. Así que a partir de eso es que aparece en eso. O sea, más allá de la discusión de energía nuclear, no nuclear, la contaminación no había sido por energía nuclear, sino que fue por un sistema de detección por imágenes que descartaron mal el producto, descartaron mal, lo tiraron a la basura. Sí, es que hay todo un tema con
Autoridad Regulatoria Nuclear y el tema de los protocolos. O sea, supuestamente está como todo bien, digamos, con normativas, pero como que la práctica es difícil de como hacer una trazabilidad de a dónde va a parar ese material. O sea, eso dura 30 años en un servicio de medicina nuclear, pero después lo tienen que descartar y no se sabe. Bueno, mira todo el espacio que sí, habría que ver. Digamos, no es un área que maneje, difícilmente pueda emitir una opinión con respecto a eso. Bueno, a ver, espera un cachito. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada. A ver. No. Acá. ¿Se acuerdan que la clase anterior vimos... espera que está cargando. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Sí, se ve. Perfecto, pues no me apareció. Bueno, ¿se acuerdan que la clase anterior lo que vimos fue toda la cuestión de los costos? Cómo se componían los costos. ¿Se acuerdan qué era la cuenta capital? Y finalmente habíamos terminado con acá, con esta fórmula como corolario, que eran los costos de producción, eran igual a la sumatoria de gastos, de depreciaciones e intereses. Y esto se utiliza para hacer este análisis, se realizaba sobre lo que llamamos una explotación agropecuaria. ¿Se acuerdan que vimos esto de la conceptualización de qué es una unidad agropecuaria? Y que el análisis se realizaba a lo largo de un año y esto se hacía mediante lo que es un enfoque, un análisis estático, ¿sí? Los costos de producción forman parte de los análisis estáticos. Con lo cual, después de todo eso, los costos de producción, que son las inmovilizaciones necesarias para asegurar la continuidad de la actividad a lo largo de un año, y está compuesto por los gastos, depreciaciones e intereses. Hoy lo que vamos a hacer es dos cosas. Por un lado vamos a avanzar vamos a ver lo que es medidas de resultado, pero además vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿sí? O sea que con los ejercicios vamos a empezar a movilizar todos los contenidos que hemos visto hasta ahora. Si tienen dudas, preguntas, me dicen. ¿Se acuerdan? Vamos a ver el primer indicador, que es el margen bruto. ¿Se acuerdan que una de las formas de hacer análisis por costos era de acuerdo a los plazos? Los plazos, que los podemos categorizar en corto y largo plazo, tienen que ver con la movilidad de los factores de producción. Es decir, si los factores de producción son fijos o variables. Y eso depende de que si se modifican en función del nivel del rendimiento, nivel de producción. ¿Sí? Entonces, tenemos corto y largo plazo. En el corto plazo, al menos uno de los factores de producción es fijo, y en el corto plazo todos los factores de producción son variables. Lo que vamos a ver entonces como primer instrumento, medida de resultado, es un instrumento de corto plazo. ¿Qué significa? Que es un instrumento que nos permite seleccionar, de acuerdo a los factores que tenemos disponibles, cuál es la mejor combinación, cuál es la alternativa que maximiza la combinación de los factores, ¿sí? Es decir, ¿qué combinación maximiza mi resultado? Y esa será entonces mi mejor alternativa. ¿Qué entiendo como maximizar el resultado? Aquella actividad o aquella propuesta que dé un margen bruto más alto. Fácil. Margen bruto, entonces, lo que me dice es cuál actividad o cuál planteo específico es la mejor alternativa, entendiendo mejor alternativa como aquel que da un margen bruto más alto. Algo que es importante es
que los margen brutos se calculan solo sobre los costos directos y los ingresos directos. ¿Qué significa? Costos directos son aquellos que son atribuibles a una actividad en particular. Y los ingresos directos también. ¿Se acuerdan que teníamos costos directos o indirectos? Indirectos son aquellos también llamados de estructura, que no se pueden atribuir a una actividad en particular. Y que hagamos o no hagamos, por ejemplo, soja, maíz, igual lo vamos a tener. Entonces, como el margen bruto da una idea de los costos directos, o da una idea, nos trabaja solo con los costos directos, perdón, no nos da una idea de la continuación o de la posibilidad de continuar la actividad productiva o de mi actividad económica cualquiera fuera. ¿Sí? De vuelta, el margen bruto no da idea de la continuidad de la actividad. ¿Cómo lo calculamos? Margen bruto. Perdón, ¿por qué? No entiendo muy bien eso. Porque vos tenés, acordate, tenés dos tipos de costos. Costos directos e indirectos. Costos directos, por ejemplo, supongamos que queremos calcular el margen bruto. O sea, tenemos que empezar la temporada. Estamos ahora en plena época de siembra. Podemos decidir qué hacemos. Tomate, berenjena o pimiento. Bueno, ¿cómo hacemos? Podemos calcular el margen bruto del tomate, margen bruto del pimiento o de la berenjena. Para eso calculamos los ingresos directos esperados, cuántos cajones de tomate voy a vender, ponele, y los costos directos que voy a tener, ¿cuáles son? Y van a ser las semillas, los insumos, las labores, ¿sí? El trabajo, pagarle por ahí al que va a cosechar específicamente. Todo eso son los costos directos para el tomate. Si voy a calcular el del pimiento, voy a calcular el ingreso de la venta de los pimientos y los costos van a ser la semilla o el plantín del pimiento, los insumos que utilice para el pimiento, etcétera, etcétera. Hasta ahí estamos. Entonces, yo voy a tener finalmente, después de hacer los cálculos, el margen bruto por metro cuadrado, por hectárea de tomate, el margen bruto del pimiento, el margen bruto del zapallo, el que quieran ustedes. Y voy a elegir cuál, el que me dé más alto, de acuerdo a este indicador. Debería elegir, mejor dicho, el que me da el valor más alto de margen bruto. ¿Qué cosa? A ver, ¿cómo me doy cuenta que un costo es directo? Porque si no hago esa actividad, el costo ese o el gasto eventualmente desaparece. ¿Sí? Si no hago tomate, no voy a gastar plata en plantines de tomate. Póngale. Ahora, dentro de los costos directos, además tenemos costos fijos, costos variables. Hasta ahí estamos de acuerdo. El tema es que el margen bruto no me da una idea de la continuidad de la actividad. Cuando digo la actividad no es si voy a hacer tomate o maíz, sino que lo que me dice es si voy a poder seguir realizando a lo largo del tiempo, de los años, mi actividad o llevar adelante la explotación agropecuaria. ¿Por qué? Porque no tiene contemplados, no incorpora todos los costos indirectos. Que acuérdense, los costos indirectos son aquellos que vamos a tener que realizar, hagamos o no hagamos la actividad puntual, tomate o pimiento, maíz, lo que fuera. Entonces, los gastos de arrendamiento, si yo alquilo, en el margen bruto no aparecen. Si yo alquilo sí o sí. Entonces ahí, ese no lo estoy teniendo en cuenta. Si los invernáculos ya los instalé y haga tomate, maíz o pimiento, lechuga, los costos de funcionamiento del pimiento, o del invernáculo, perdón, los costos de mantenimiento y las depreciaciones, etcétera, no las tengo en cuenta en el margen bruto. Si tengo personal asalariado, tampoco lo tengo en cuenta, porque ya lo tengo, haga tomate o haga maíz. Entonces hay una cantidad de los gastos, los impuestos, como es el impuesto inmobiliario, por ejemplo, o ganancias, ingresos brutos, etcétera, todos ellos no los voy a tener en cuenta. Con lo cual, todos esos que se llaman costos indirectos, que van a influir fuertemente en definir la actividad, y vamos a ver para calcular otros indicadores, no los tengo en cuenta con el margen bruto. Con lo cual, de vuelta y cerramos, el margen bruto no da idea de la continuidad de la actividad. Solo me permite elegir cuál es la mejor opción en el corto plazo. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, gracias. Bárbaro.
La otra cuestión es que se suelen expresar en unidades por hectárea, unidades monetarias, pesos por hectárea, pónganle. ¿Sí? Luego tenemos otros dos indicadores. El primero es el beneficio neto. ¿Qué es el beneficio neto? Este lo vamos a trabajar mucho después. Son los ingresos brutos menos los costos de producción. ¿Qué son los costos de producción? Los gastos, las depreciaciones y el interés. ¿Se acuerdan? El costo de oportunidad. ¿El costo de oportunidad de qué? Tanto de el capital fundiario, ¿se acuerdan? Del capital de explotación fijo y del circulante. Entonces, el beneficio neto es igual a los ingresos brutos menos los gastos, las depreciaciones y los intereses. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo quiero ver si los ingresos que genero alcanzan a retribuir correctamente todos los factores de producción. Los gastos, que son, ¿se acuerdan? Las erogaciones corrientes para mantener la actividad cotidiana, la depreciación, que es esa cuota por la pérdida de valor de los bienes con vida útil limitada, y después lo que es el costo de oportunidad del capital, en su mirada más amplia, metiendo ahí la tierra, los capitales de explotación fijo y también el circulante. Es decir, lo que yo voy a intentar es, lo que yo quiero analizar es si los beneficios, los ingresos, perdón, que generan mi arreglo productivo, es decir, mis decisiones productivas y el capital que estoy poniendo en juego, alcanzan a cubrir el costo de producción. Entonces yo quiero ver de esa manera cuál es el resultado del beneficio neto. ¿Qué ocurre si el beneficio neto es igual a 0? O sea, ingreso bruto menos costo de producción igual a 0. ¿Cómo lo podrían interpretar eso? Pues vamos a trabajarlo, pero ya para dejárselo explicando. ¿Qué les parece? Llegas a cubrir los gastos, pero no tenés ganancia, digamos, más allá de, o sea, no tenés la ganancia más allá de poder cubrir los costos de producción. Pero el costo de producción no contempla una ganancia. Ahí Natalia Torres está diciendo en el chat que un beneficio normal, que representa un beneficio normal. Exactamente. Fíjense que el costo de oportunidad, que es el interés, contempla una cosa interesante es que el interés va cambiando, o el costo de oportunidad, mejor dicho, va cambiando de nombre y va transmutando, pero conceptualmente es más o menos lo mismo. No es exactamente, pero a los fines de una economía agraria de grado, digamos que es lo mismo. El tema es, el costo de oportunidad lo podemos llamar como interés, ganancia, beneficio ordinario o normal. Todos esos nombres hacen referencia a lo mismo. Es decir, si nosotros dentro del costo de producción está incluida una tasa de ganancia. Una tasa de ganancia que es igual al del resto de la economía, al menos para el mismo nivel de riesgo. ¿Sí? Para costo de oportunidad de inversiones equivalentes. Entonces, si el beneficio neto es igual a 0, yo cubro los gastos, cubro las depreciaciones, pero además, que no es un hecho menor, estoy cubriendo el costo de oportunidad, o sea que obtengo una ganancia, como muy bien dice Natalia, y es buena también la pregunta o la duda que se hacía la otra compañera. Si el beneficio neto es igual a 0, yo además estoy cubriendo una ganancia que es igual al de las mejores alternativas o las mejores opciones disponibles. O sea que me daba lo mismo poner en A, que es lo que hice, o en cualquier otra opción, B o C. Con lo cual estoy al igual que el resto de la economía. O dicho de otra manera, sigo en competencia. En un mercado, en una situación de libre concurrencia en los mercados, finalmente se arregla todo a los codazos, yo pego con la misma fuerza a codazos igual que el resto me lo pega a mí. Así que todos nos mantenemos a flote, por lo menos. Hasta ahí estamos. ¿Qué pasaría si el beneficio neto me da menor que 0? ¿Qué les parece? Si el beneficio neto me da menos que 0, sabemos que algún factor de producción no lo estamos retribuyendo de manera correcta. ¿Cuál es la magnitud de eso y qué problemas puede acarrear a futuro?
no lo sabemos con tan poca información. Eventualmente vamos a hacer, a partir de los ejercicios, vamos a poder reflexionar sobre eso. En principio, nos prende algunas luces amarillas casi rojas. Hasta ahí después vamos a profundizar. Pero por último, hay un caso particular que es en el cual nuestro beneficio neto es mayor a 0. O dicho de otra manera, generamos ingresos con nuestra actividad productiva, se generan ingresos. Ingresos que cubren los gastos, las depreciaciones, que cubre todo el costo de oportunidad del capital, pero que además genera un beneficio superior. ¿Cómo se llama ese beneficio? ¿Alguno tiene idea de cómo se puede llamar ese beneficio neto mayor a 0? Es decir, cuando ya cubrí todo mi costo de producción. ¿Beneficio extraordinario era? ¿O no? Exactamente, muy bien, Agustina. Exactamente, es un beneficio extraordinario o renta. Aparece una categoría económica esquiva, pero muy importante, que es la renta. ¿Sí? Que vamos a ver después en un par de clases, varias clases sobre renta de la tierra. Existe otro indicador que se usa en rentabilidad, que es el beneficio bruto. El beneficio bruto son, ahí está incompleto en realidad, son los ingresos brutos menos los costos explícitos, gastos y depreciaciones. Es decir, no tiene incluido el costo de oportunidad del capital. Eso lo tengo que corregir. Ahí va, genial. Gracias, Roger. Genio. No, nada. Y entonces llegamos al último indicador que vamos a trabajar en costos, al menos, que es el de rentabilidad. La rentabilidad, vamos a ver la definición y tratemos de ser relativamente precisos o justos en su uso. Es decir, cuando están hablando en su casa, con sus amigos, etcétera, lo que fuera, pueden decir una actividad es más rentable que otra. No hago esto porque no me es rentable. Bueno, traten de, con esa usar esa soltura del uso de términos económicos, por lo menos durante la cursada, no la usen y menos en un final, porque la historia termina mal, digamos. O sea, que hay una definición conceptual específica para rentabilidad, tratemos de usarla. ¿Por qué? La rentabilidad es, primero que se mide en porcentaje, y lo que hace la rentabilidad es relacionar los ingresos a partir del beneficio bruto en función del capital inmovilizado. ¿Sí? Quiero ver qué beneficios generó esta combinación de factores de producción, ¿sí? ¿Qué beneficios generó en función de cuánto capital inmovilicé? Y es un porcentaje. Póngale rentabilidad 6%. ¿Qué es lo interesante? Primero que es una medida porcentual, con lo cual puedo compararla entre años, puedo compararla entre diferentes establecimientos y aún la puedo comparar entre diferentes actividades. Y la rentabilidad, al ser porcentual, ¿con qué otra cosa la puedo comparar? ¿Qué les parece? Con la tasa de interés la puedo comparar. Entonces, si yo tengo la rentabilidad de mi establecimiento, puedo compararla con la tasa de ganancia media o ordinaria, la tasa de interés. Y entonces puedo tener una idea relativamente aproximada, sí, de la continuidad, al menos económica, de mi establecimiento. Es decir, si mi establecimiento genera una rentabilidad que es al menos equivalente al costo normal o ordinario, es decir, la tasa de ganancia general de la economía, entonces o sea, estoy en un punto de indiferencia. ¿Puedo invertir acá o puedo haber puesto la plata en el banco, donde fuera, donde era mi mejor opción? Pero estoy seguro que lo que hice fue la mejor opción, digo, fue equivalente a cualquier otra mejor opción. ¿Sí? Con lo cual, ahí sí me da la rentabilidad, es un muy buen indicador para evaluar la proyección, para hacer planificaciones a largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da una idea de los procesos, de si mi proceso de capitalización es similar o más o menos paralelo al del resto de la economía. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Joya. Ahora lo que vamos a hacer es, espérenme un momentito, si quieren hagan una pauta de 5 minutos que voy a preparar, así trabajamos con el pizarrón. Espérenme 5 que ya preparo todo.
A ver cómo se ve. Espera que tengo que... Tengo el dibujito que estaban haciendo mis hijas. Te acomodo un poco después de otras clases más rápido porque ya lo tengo preparado. Ahí está. Bien, apreciaron. Puedo borrar. Dibuja mejor que yo, me parece. Sí, tanto el tiempo dibujando. Ahora están con esta milonga del anime. Ah. Dibujan, hacen cerámica, hacen esto, lo otro. Creativas son las menos. Bueno, bella gente, vamos a arrancar. Bien. Bueno, sí tengo acá la calculadora. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Abran los ejercicios. La guía de ejercicios. ¿La tienen? Sí, sí. Sí. Bueno. Vamos con el... ¿Qué archivo es del SED? ¿Cómo? ¿Qué archivo es del SED? Guía de ejercicios. Guía de ejercicios, Economía Aplicada 2020. Ahí la encontré. Gracias. ¿La encontraste? Bien. Es la página 2. Bueno, a ver. Ahí está. Un poco más cómodo. Bueno, ¿me ven? ¿Escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bárbaro. Cualquier cosa me chican. Pero después si mejoramos lo de la luz. Bueno, fíjense, el primero ya está resuelto, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el 2. El 2 dice, calcular el costo de producción, la rentabilidad y el beneficio neto de la siguiente explotación agropecuaria de rescate final dedicada a la siembra de maíz en primera ocupación con siembra directa. Bueno, costo de producción, rentabilidad, beneficio neto, y nos dice que es una explotación de rescate final. ¿Se acuerdan qué significaba de rescate final? ¿Se acuerdan qué era? No, la verdad que no. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de... Cuando hacíamos actividades, teníamos dos tipos de actividades productivas. Aquellas que eran de rescate final y rescate continuo. El primero, lo que hace referencia es que yo hago, pónganle. Esto es de que empezamos. Acá con las labores, vamos que esto es maíz, ¿no? Tenemos primero labores, o sea, primera inmovilización. Todo esto es inmovilización de capital. Tengo que pagar para hacer las labores, tengo que poner el tractor, la nafta, etc. Después tengo que sembrar. O sea, pongo ahí las semillas más las labores de la sembrada. Después tengo que hacer el mantenimiento del cultivo, después tengo la cosecha y después después de cosechar obtengo el producto. Entonces, las actividades de rescate final, yo voy haciendo inmovilizaciones sucesivas de capital y obtengo al finalizar del proceso un producto. O sea, que tengo una venta al final. ¿Sí? Perdón, no se ve. No está se ve nada. haciendo, No veo el no pizarrón. está haciendo foco el pizarrón. Como ver. estás en una distancia y el pizarrón más atrás, no hace foco el pizarrón. No, no es por eso. No, ya en muchas clases sí se veía. Vamos a ver si puedo limpiar un poco la cámara. A ver. Esperen que voy a salir, voy a volver a entrar. Esperen un cachito.
Está el micrófono apagado, Francisco. A ver si se ve mejor ahí. Yo lo veo igual, en realidad. Sí, no sé. Claro, el tema es que claro, no se llega bien por el tamaño, no tanto por el enfoque. Pero mirá que esta es la, después voy a ver, esta es la 1, 2, 3, 4, como 6 clases, ya 6 clases, digamos, 6 cursadas tuve con esta misma tecnología, así que ahora después voy a ver qué pasó ahí, pero no debería ser eso. No, digo, si podés hacer la letra más grande de última o apretar más el marcador, porque no es la cámara, sino que no, yo no llego a leer la letra. A ver ahí. Ahí se ve mejor. Ahí se ve un poco mejor. Rescate final, entonces. ¿Está grabando? Tenemos, les decía, sucesivas inmovilizaciones de capital que iban desde los laboreos, siembra, mantenimiento del cultivo, etcétera, hasta la cosecha, y ahí obtengo el producto. Eso es rescate final. Si yo hago muchas inmovilizaciones, no importa que sea maíz, puede ser lechuga, que lo hago en 3 meses, o puede ser una vaca de campo. Después tenemos las actividades de rescate continuo, acuérdense. Una cuestión importante en la rescate final es cuánto es mi tiempo de inmovilización medio del capital. Es decir, cuánto tiempo promedio pasa desde que hago la inmovilización promedio, desde que empiezo a hacer la inmovilización hasta que hago la venta. Para las actividades de rescate final, el tiempo promedio es 6 meses. Con lo cual, si uno calculara un índice de rotación del capital, que se calcula como 12 dividido el tiempo de inmovilización, va a ser 12 dividido 6 igual 2. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? En las actividades de rescate... ¿Cómo? No, te decía que sí. Bien, joya. En las de rescate continuo, por el contrario, esto es a lo largo de un año, uno va haciendo sucesivas inmovilizaciones. Caso más común que vamos a ver, el caso del tambo. O sea, uno paga la inseminación, compra balanceado, las vacunas, los honorarios del veterinario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Estos son todos los egresos de dinero, pero a su vez, ¿uno qué tiene? Uno tiene periódicamente ingresos de dinero, como con las ventas de la leche. Si ven una ordeña todos los días, todos los meses, me llega la liquidación de la venta. Con lo cual, yo voy a tener, si bien hago inmovilizaciones todo el tiempo, yo hago ventas todo el tiempo. Tengo ingresos todo el tiempo. Con lo cual, en las actividades de rescate continuo, por lo general, mi tiempo de inmovilización es de 1 mes. ¿Cómo calculo entonces mi índice de rotación? Que va a ser igual a 12 dividido tiempo de inmovilización. El tiempo de inmovilización va a ser igual a 1 mes. Con lo cual mi IR va a ser igual a 12 dividido 1 igual 12. ¿Hasta acá estamos con eso? Sí. Sí, sí, gracias. Voy a conseguir otro faro. Ahora después voy a buscar otro reflector, así se ve mejor, porque lo veo medio oscuro todo. Bueno. Vamos a ver entonces, a partir de esta explicación técnica, vamos a ver entonces qué dice el ejercicio. Calcular el costo de producción, rentabilidad y beneficio neto, de acuerdo a la siguiente explotación de rescate final, dedicada a la siembra de maíz. En primera ocupación con siembra directa. Acuérdense, primera ocupación es que hago un solo cultivo a lo largo del año y lo hago al principio de la época de cultivo. Son cultivos un poco más largos con siembra directa. Ahora, lo que vamos a hacer, y mi recomendación es, no es que es mandatorio, lo pueden hacer como quieran eso, pero después de algunos años de haberlo hecho, creo que es lo más operativo y cuando uno menos tiene margen de mandarse macanas, es hagan los cálculos de costo de producción con forma de una tabla y no lo hagan narrado, porque hay muchas más chances de mandarse macanas. ¿Cómo es la tabla? Ahora la vamos a hacer. Bueno, acá tenemos concepto.
Vamos a poner valor a nuevo. Este BN es valor a nuevo. Todo siempre en unidades monetarias. Una columna que va a ser depreciación y otra capital invertido o capital inmovilizado. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Vamos Sí, a podrías empezar la repetir. tabla. Después de concepto que dice, Valor a nuevo. Después dice depreciaciones. Y después KI, capital inmovilizado. ¿Estamos? Hasta ahí sí. A ver. Sí. Sí, queda bien. ¿Cómo? Se me corta, pero que va bien. Ah, bien. Joya. Bueno, vamos primero con tierra. No dice nada de la tierra, así que suponemos que es tierra propia. Y me dice que me dan valores totales, no en pesos por hectárea, con lo cual podemos poner tierra. Vamos a para ir practicando. La tierra, ¿cómo entra dentro de mi cuenta capital? ¿Qué es? ¿Qué categoría tiene dentro del capital fundiario? Del capital fundiario, de la cuenta capital, ya dije. ¿Qué es? ¿Se acuerdan que tenemos dentro de la cuenta capital? Porque esto va a definir cómo impactan los costos, los diferentes componentes de todo mi capital. Y ahí tenemos capital fundiario, ¿se acuerdan? Y capital de explotación. Dentro del fundiario, ¿cuál teníamos? ¿Se acuerdan? Tierra. Tierra libre de mejoras. ¿Y qué dos más? Mejoras extraordinarias y ordinarias. Bien, muy bien. Mejoras extraordinarias y ordinarias. Y dentro del capital de explotación, ¿cuál tenemos? El fijo vivo y fijo inanimado. Sí. Y el circulante. Excelente, muy bien. Esas son las categorías. Porque cada uno va a pegar de manera diferente en mi cuenta, en mi cálculo de costos. Con lo cual, la tierra es capital fundiario, tierra libre de mejoras. ¿Cuánto es que me dice? ¿Cuánto es el valor a nuevo? 8 millones. Vamos a ir calculando todo, después nos vamos a meter en las depreciaciones. Después sigue la sembradora directa. ¿Qué es la sembradora directa dentro de mi cuenta capital? ¿Fijo inanimado? Fijo inanimado, muy bien, por 95.000 pesos. Luego tenemos tractor. Fijo inanimado acá. ¿El tractor cómo entra? ¿También fijo inanimado? Sí, capital de explotación, fijo inanimado. perdón, yo tenía, pues estaba ahí mirando lo de la clase pasada, inanimado no hablaba, o sea, no hacía referencia. ¿Hace referencia a inmóvil o era por la palabra fijo? Porque ahora me estoy confundiendo. Inanimado tiene que ver con que no tiene vida, en realidad. Es capital de explotación fijo. ¿A qué hace referencia el concepto de fijo? Que dure. Vida útil mayor a un año, ¿no? Exactamente, que no se agota en el acto productivo o que dura más de un año. Lo que ocurra primero, como las pruebas. Claro, yo me poné mi maría porque tengo anotado inmóvil, pero no hace referencia literalmente al movimiento, ¿no? O sea, porque, claro, es el movimiento económico, no al movimiento material del producto. Ojo, que después vos tenés, como bien igual ahí habíamos nombrado la vez pasada, tenés, fíjate, los dos, sembrador y tractor, es capital de explotación fijo inanimado. Lo que pasa es que el tractor es autopropulsado, tiene motor, nada, es eso. Tenés lo que es de arrastre y lo que es, o lo que no tiene movimiento y lo que sí es autopropulsado, que entra tractor, cosechadora y camionetas, etcétera. Pero no hace a la cuestión económica. No tiene esa implicación. Después tenemos el galpón. ¿Qué es el galpón? Mejora ordinaria.
Exactamente. ¿Por qué es una mejora ordinaria? Porque su vida útil es limitada. Sí, y además, ¿qué tiene? ¿Qué es una mejora? Es todo aquello Que como que le adiciona valor a la tierra, no sé cómo explicarlo. Sí, es más fácil. En realidad es bastante, una definición bastante pava. Es las mejoras son todo aquello que está clavado y plantado sobre el suelo. Bastante pava. Que no lo puedo sacar así. Clavado y plantado sobre el suelo. Y dura más de un año. ¿Hasta acá estamos? Después tenemos gastos de maíz, gastos de cosecha y combustible y lubricantes. ¿Estos tres qué son? ¿Qué son estos tres? ¿Mm? ¿Son extraordinarias? O no, no, gracias. ¿No son costos fijos? Directos. ¿Pero qué? ¿Circulantes? Es circulante, es capital circulante. Los tres son gastos, ¿sí? Los gastos. ¿Se acuerdan? ¿Qué es un gasto? Son todas aquellas erogaciones en bienes que se agotan en el acto productivo, es decir, lo puedo usar una sola vez o duran menos de un año. Gasto de maíz, gasto de cosecha, combustible. Y los gastos, vamos por acá, forman parte del capital circulante. ¿Sí? Entonces, estos tres son circulantes. Bueno, ya tenemos esto hasta ahora, estamos. Vamos a seguir armando nuestra tabla. Lo primero que nos piden, ¿se acuerdan que era calcular el costo de producción? El costo de producción, ¿cómo se calcula? ¿Cómo es la fórmula? ¿Se acuerdan? Depreciaciones más Antes que las interés. depreciaciones, ¿qué hay? Gastos. Gastos. Muy bien. Si bien el orden de los factores no altera el producto, es más como una regla mnemotécnica. Gasto, depreciación e interés. Costo de producción es esto. Entonces, lo que vamos a ver ahora, o vamos a tratar, es de ir construyendo las variables estas, los valores que necesitamos. ¿Sí? A ver, preguntémonos, ¿los gastos los tenemos ya? Sí. Sí, abajo. ¿Cuánto es? 570.000 ¿Vos lo estás más. poniendo todo en el mismo cuadro? O sea, lo que en Sí. el ejercicio lo separa. Ah, ok. Todo en el mismo. All together. 694.500. 694.500, todo en unidades monetarias, no en pesos. ¿Hasta ahí estamos? Gastos. Vamos con la segunda columna, que es depreciaciones. Acuérdense que se deprecia todo aquello que tiene vida útil limitada. Entonces, ¿la tierra se deprecia? Habíamos dicho que no. Habíamos dicho que no, no se deprecia. La tierra con un uso razonable o sin uso, no solamente no pierde su valor, sino que aumenta su valor. Por un fenómeno de desarrollo de los mercados. Con lo cual, la tierra no se deprecia. Y les diría que es la única factor de producción que tiene ese comportamiento. Todos los demás pierden paulatinamente su valor. La tierra no lo hace. Normalmente aquellos componentes del capital que se deprecian
cuando les toque resolver algún ejercicio van a venir con ese dato, con lo cual ahí van a poder clasificar rapidito en qué rubro del capital van en general. Ese es uno de los datos que les sirve como pista. Exacto. De hecho, en ese sentido, fíjense, bueno, hay una tabla ahí, fíjense que en la tabla que está dice valor a nuevo, BFEP y BUT. Significa vida futura probable y vida útil total. Si se fijan que la Tierra no tiene dato, es porque seguramente no lo van a necesitar. O si lo ponen es porque no existe. Si en realidad si lo pone alguien lo puso porque está mal. No se deprecia. Con lo cual, acá 0. Vamos con la sembradora. La sembradora tiene un valor a nuevo de 95.000. ¿Tiene vida útil limitada? Sí. ¿Cómo se calcula la cuota de depreciación? Valor a nuevo dividido vida útil total. Sí, es el valor a nuevo, el monto total, dividido la duración, el total de años, que sería en este caso 15. Y esto me da 6.333. ¿Estamos? ¿Hasta ahí venimos? Sí. El tractor es de 200.000, el valor a nuevo, y la vida útil también es de 15.000. ¿Cuánto es la depreciación? 13.333. La coma la dejamos de ya. El galpón tiene vida útil limitada. ¿Cuánto dura? 40 años. Esto me da... Perdón, una consulta, porque me perdí la de la sembradora. Hiciste el valor a nuevo dividido, ¿qué? Vida útil total. Ah, ok. La cantidad de años que dure ese bien. Y por último el galpón. Después, los gastos no se deprecian, lo cual acá no se hace. Hasta acá estamos. Con lo cual lo que podemos hacer ahora, estamos en condiciones de calcular $20.041. Podemos calcular la cuota total de depreciaciones, que es 20.041 pesos. ¿Estamos? Sí. Bien. Hasta acá veníamos pisteando como unos campeones. Pero, ahora van a ver que pasaron cosas. Vamos a calcular ahora el último elemento, que ¿cuál es? El interés. ¿Se acuerdan? Nuestro costo de oportunidad. ¿Cómo se calcula el interés? Se calcula como el capital inmovilizado por nuestra tasa de interés. Fíjense que el ejercicio me dice que considere un costo de oportunidad para todo el capital del 10%. O sea que acá ponemos 0,10. Sería KI por 0,1. ¿Hasta acá estamos? Esto me lo dan como dato. Lo que tengo que calcular es esto entonces. Esto de acá es lo que tengo que calcular, que es esto. Tengo que construir esta tabla. ¿Hasta ahí estamos? ¿Vienen? Vamos a ver cómo se calcula. La Tierra pierde su valor. No. No, no pierde el valor. Con lo cual, el capital que inmovilizo, ¿cuál va a ser? El del valor a nuevo. El valor a nuevo, exactamente. Entonces, el capital inmovilizado es de 8 millones de pesos. Ahora, la sembradora cambia un poco la historia. ¿Por qué? Porque es un bien que va perdiendo su valor, tiene una vida útil limitada. Y el tema es que yo quiero saber cuál es el capital inmovilizado en este momento. Y como mi sembradora no es nueva, pero tampoco es que ya cumplió toda su vida útil, yo quiero saber cuál es el valor actual. Sería una función así. Acá tenemos N, acá tenemos capital inmovilizado. Pónganle para un bien que tiene una vida útil de, te dijimos, ¿cuánto era? 15 años.
la pérdida de valor sería una cosa así. Bueno, más o menos. ¿Sí? Entonces yo quiero saber, para el año 7, que es el que estamos por la mitad, ¿cuál es este valor? ¿Sí? Esto es lo que quiero saber. Para eso, voy a usar, ¿se acuerdan que había 3 métodos o 3 tipos de evaluaciones del capital? Teníamos el valor a nuevo, el Verassi y el BRP. Valor a nuevo es el valor que tienen los bienes cuando son nuevos en el mercado. Ya está, ya lo tenemos. No nos interesa. Vamos primero con el de abajo. El BRP. ¿Qué es el BRP? ¿Alguna alma caritativa que lo recuerde? BRP. Valor residual pasivo. Excelente. ¿Y a qué hace referencia? Al valor de un bien cuando ya cumplió su vida útil, pero puede tener otro uso. Exacto, perfecto, definición perfecta. Es el valor que tiene un bien cuando cumplió su vida útil y es para un uso alternativo al cual fue generado, o sea, un uso que no fue creado para tal. Un animal que era un reproductor cuando se vende para carne, una camioneta vieja que se vende para chatarra, etcétera. Si tengo BRP cambia un poco esto, no importa. Y después nos queda el Verassi, que es el que vamos a usar. El Verassi no es más que el valor a nuevo por la vida futura probable por vida útil total. Como ven, este es el nivel de complejidad que trabajamos en las fórmulas. No vamos a hacer gran complejidad. Valor a nuevo por vida futura probable dividido la vida útil total del bien. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, vamos a calcular el capital inmovilizado para la sembradora. Me dice que es 95.000 por 7 dividido 15. Me da 44.333. Vamos con el tractor. ¿Este es el valor residual activo circunstancial? Exactamente. Es este, el Verassi. Valor residual activo circunstancial. Es el valor de un bien en un momento determinado. Si les resulta más fácil para interpretar la fórmula, aunque es lo mismo, pueden pensar en que la relación entre 7 y 15 les va a dar en qué momento de la vida útil está. Les va a dar la proporción del valor en relación a la vida útil. Si lo pueden ver ahí mejor, si no es lo mismo. Estoy calculando los otros, es mecánico, pues una tablita. Para la sembradora pero ya dijimos, para el tractor es 200.000 por 11 dividido 15. Para el galpón es de 15.000 dividido 40 por 30. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Entendieron esto? Sí. Sí. Bueno, y ahora vamos a algunos de los puntos que más generan, no digo confusión, pero sí una de las meteduras de pata más rápidas, más frecuentes y rápidas que hacen en los parciales, en los ejercicios. ¿Qué es este? Tenemos que calcular ahora el capital inmovilizado de esta parte, que es de los capital circulante. O sea, tenemos que calcular el capital inmovilizado en el capital circulante. ¿Y cómo se calcula eso? ¿Se acuerdan? El capital circulante, ¿cómo es? ¿Cómo es la fórmula? ¿Qué es? Es la suma, de gastos. ¿Y qué más? ¿Dividido el índice de rotación? Exactamente, muy bien. Si hay algo que tienen que prestar atención es, el capital circulante no es solamente sumar gastos. Es la suma de los gastos dividido el índice de rotación. ¿Y por qué es importante? Porque lo importante del índice de rotación es lo que les dice es cuánto tiempo tarda el capital
en volver a convertirse en la misma forma original. ¿Cuánto tiempo, si se quiere visto de una manera más criolla, cuánto tiempo tarda en hacer un ciclo? Si desde que yo compro el producto, por ejemplo, tengo plata, efectivo, y voy a hacer, no sé, lechuga. ¿Cuánto tiempo tarda desde que esa plata se convierte en semilla hasta que se transmute en lechuga y vuelva a convertirse en dinero al finalizar el ciclo? Ese tiempo es el índice de rotación. ¿Sí? ¿Cuánto tarda en rotar, en dar una vuelta el capital en su forma más líquida? Y ahí es donde aparecen, acuérdense, las actividades de rescate final o de rescate continuo. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio del ejercicio? En este caso, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacer la suma de los 3 gastos, que ya los tenemos, 694.500, ¿se acuerdan que lo calculamos? Dividido el índice de rotación. Yo sé que esta es una actividad ¿de qué tipo? ¿Rescate final o continuo? Final. Final. Entonces lo divido por 2. Con lo cual lo que vamos a hacer es 694.500 dividido 2. Me da algo así como 347.250 pesos. ¿Entendieron? Sí. Bueno, ahora vamos a sumar esa tabla. Y esto me va a dar, vamos a anotarlo por acá. Porque después lo vamos a usar de vuelta. Capital inmovilizado, 8.549.499 pesitos. ¿Hasta ahí estamos? Vamos a calcular acá. Hacemos capital inmovilizado. De 34.000, perdón, lo de 347.250 es el capital circulante, ¿no? Sí. Sí. Ahora voy a sumar todo. 8 millones más 44.000, 33, 146.000, 11.250 y 347, etc. Eso ¿Y me por qué pusiste da aparte lo otro? ¿Cómo? Pero pusiste aparte otro valor de cada. Acá no hice la suma. Acá sumé todo. Ah, ok. Es 8.549.499 pesos. Ahí está. Entonces, esto es el capital inmovilizado. Lo que tenemos que calcular es el interés, que el interés no es más que el capital inmovilizado por la tasa de interés. Bueno, tenemos 8.549.499 por el 10%. ¿Cuánto es entonces? Algo así como 854.000. Perdón, ¿puede ser que la cuenta del capital invertido esté mal? Porque a mí me da... ¿Cuánto da? La hice 2 veces y me da 8.549.000. No, perdón, 417. A ver, y hagamos la cuenta. 8 millones más 44333 más 146. ¿Cuánto te dio, Lucía, perdón? Espera que hice otra cuenta recién. Porque da el resultado que A mí me dice. dio como está mi pizarrón, sí. Claro, como Francisco. Me da así, ¿eh? Como Francisco, va, a mí también me dio igual. Me sigue dando lo mismo, no sé qué es lo que tengo mal. ¿Pero cuánto te da? Me da 8.417.000. Pero, ¿querés chequear los ítems? Porque por ahí alguno del medio quedó. Tenés 8.044.333
Sí. 14.666. Es 146.000. Ah, 146.666. ok, buenísimo, gracias. Ahí va. Perfecto. Bueno, y ahora entonces ya podemos calcular, ya tenemos los gastos, la depreciación y el interés lo tenemos. Entonces, ¿qué podemos calcular? Nuestro costo de producción, que va a ser igual a 854.949 más 20.041 más 694.500. Eso es. A ver si está bien. Estás calculando el 10%, ¿no? Sí. Ahí. Sí, medio bien. Sí, es con el 10%. Mi costo de producción, ahí me corro, es 1.000.000. Okay. 1.569.490. Puede haber una ligera diferencia con el resultado de la guía, pero porque usaron todas las comas. Nosotros redondeamos todo. 1.569.490 pesos. Eso es lo que nos da nuestro costo de producción. ¿Hasta acá estamos? Sí. Ahora, Perdón, me perdí en la última parte, ¿podremos repetirla? Sí, yo también. Como que parte? llegué hasta el total del capital inmovilizado, a esa cuenta, ahí llegué bien y ahí Y me después perdí. calculamos el interés, que es lo que nos Que falta. era el capital inmovilizado por la tasa de interés. Sí. Y después de eso, ¿qué pasó? Y con eso calculo el interés. El interés lo pongo acá, que es lo que me faltaba, y sumo gastos e interés. ¿Sí? Espera que se me va a quedar sin batería la compu. O sea, el 10% del capital inmovilizado le sumaste los gastos. Me perdí. ¿Cómo? Al 10%, yo también me perdí. Al 10% o sea, el interés, ¿qué le sumaste? No, ya calculé el interés, que es este. Y ahora tengo que calcular mi costo de producción. Ya tengo los gastos, que los calculamos, tengo las depreciaciones y tengo el interés. Esto tengo que hacer esta fórmula. Claro, la cuenta con la que empezamos. Sí. No veo la imagen, a mí se me trabó, pero... Ahí está. Ahí sí se ve. Costo de producción es igual a gastos, depreciaciones e interés. Gasto ya lo calculamos, depreciación también, interés del que nos faltaba ya lo calculamos. Sumamos todo y me da 1.569.490. ¿Sí? ¿Todos terminan de ver de dónde viene el cálculo ese del componente del interés? Sí. Ok. Bueno. ¿Qué es lo que me pide después el ejercicio? El beneficio neto. Beneficio neto y rentabilidad. No lo quiero borrar. Vamos con esto. Beneficio neto. ¿Cómo se calcula el beneficio neto? Ingreso bruto menos costo de producción. O, si desagregamos. ¿Hasta ahí estamos? Beneficio neto igual a ingreso bruto menos costo de producción. O lo que es lo mismo, ingreso bruto menos gasto de depreciaciones e interés. Ahora, ¿qué nos falta entonces para esto? El ingreso bruto. El ingreso bruto, muy bien. A ver cómo lo calculamos. Fíjense que me dice, el rendimiento es de 8.000 pesos, 8.000 kilos por hectárea, la superficie es de 500 hectáreas y el precio es de 360.000 pesos por tonelada. Entonces, una fórmula sencilla de ingreso bruto siempre ¿cuál es? Precio por cantidad. ¿Sí? ¿El precio lo tenemos?
Sí, 360 pesos la tonelada. La cantidad, sabemos que tenemos un rendimiento de 8.000 kilos por hectárea y una superficie de 500 hectáreas. Bueno, vamos. Acá tenemos un problema, que es un problema de unidades. ¿Qué tengo que hacer? Pasando Llevar todo la misma. a toneladas, quedaría en 8 toneladas por hectárea. Muy bien. Entonces ponemos 8. Es importante que esto lo chequen porque después a veces se suele meter la pata más que nada cuando se trabaja con quintal. Ah, bueno, hagamos eso. ¿Qué es un quintal? ¿Saben qué es un quintal? A ver. ¿Una tonelada cuánto es en kilos? 1000. 1000 kilos. Y un quintal es una unidad que se suele usar mucho en el mundo agropecuario. ¿Bien? ¿Cuánto es un quintal? ¿Eh? ¿Cuántos kilos son? Francisco, acá están diciendo que se traba la imagen, así que... ¿Sí? No sé, yo suspendo mi video, total, no importa nada, pero... No sé si puede haber... Bueno. Pasa que si No. yo suspendo mi video se complica. Igualmente después cuando queda grabado cualquier cosa. Si no canté lo que puedan, cancelen la imagen. Si no la cancelaron, no me ofenden por hoy. El convertor de Google dice que un quintal son 100 kilogramos. Exactamente. Un quintal son 100 kilos. Entonces, acá tenemos 8 toneladas. A ver cuánto me da esto. Son 360 por 8 por 500. Algo ¿Qué así hiciste? como... O sea, porque yo no leo nada de la pantalla. Pusiste un quintal es igual a 100 kilogramos y abajo la regla de 3. Ah, ya lo No, borraste. no hice regla, era simplemente poner cuánto es, la pregunta. No es esto. 360 pesos por tonelada por 8 toneladas por 500 hectáreas. No, lo anterior era preguntarle cuánto era un quintal nomás. Es 1.440.000 pesos totales. ¿Sí? Entonces, mi ingreso bruto va a ser igual a 1.440.000 pesos menos mi costo de producción que dijimos que era 1.569.490 pesos. ¿Hasta acá estamos? ¿Entienden el cálculo? No, yo no, me está costando un poco seguirlo, perdón. ¿Podrías repetirlo? Que me está costando un poco seguirlo porque se traba y todo eso, entonces si lo podrías repetir. Sí, Francisco, se está trabando, no sé por qué. No sé. A lo sumo, gracias a Cablevisión, digamos, ahí ya no puedo hacer mucho. Desgraciadamente. Por eso Claro. no, si se traba mucho, después acceden al video, digamos. Yo ahí excede lo que No, puedo. el tema, profe, es que yo la imagen la veo toda pixelada, no sé los demás. Yo, sinceramente, no llego a leer nada. No, claro, yo tampoco, de última repetilo, no sé, oralmente, porque me... Por eso es lo que estoy haciendo, pero mucho más, digamos, no puedo hacer porque no. No, digamos, yo lo veo bien, digamos, no tengo mecanismo para mejorar ni el pixelado ni nada. Eventualmente, por eso digo, después queda grabado y se está grabando bien, entonces lo vuelven a ver. No puedo resolverlo eso, no puedo apagar la cámara. Lo que les decía es... Perdón, la grabación no se va a ver porque creo que el problema es con tu internet. O sea que no se está grabando bien esa parte. Sí, se está grabando. A mí me parece que se está grabando bien, ¿eh? Sí, pero la imagen y eso va a quedar como medio. No, Excel compartido, si explota la computadora, es imposible.
Aparte, la gracia de esto es calcularlo, no un Excel. Mirá, justo ahora yo lo estoy viendo más fluido. No sé si a todos les pasa lo mismo, pero tal vez podemos Sí, aprovechar. para mí también me parece lo mismo, Sebastián. Más fluido. Aparte, Más claro. una cosa es, lamento decirles, ahí sí es, digamos, en las otras cursadas también a veces se cortaba eso y hay que meterle para adelante porque es lo que hay. No, por eso yo preguntaba si lo podías repetir Se ve aunque bien sea cuando te alejas. brevemente. Sí, eso no hay problema, lo puedo volver a repetir las veces que hagan falta. Cuando te alejas del pizarrón se ve bien igual. Pero no tiene que ver con que me alejo o me acerco del pizarrón. No tiene que ver con la conexión. A ver que esto lo voy a borrar, me está mezclando. Ahí está. Precio, el ingreso bruto es precio por cantidad. El precio es de 360 pesos por tonelada. Dijimos que la cantidad, ¿cuánto era? Perdón, Francisco, para que no hagas el laburo al pedo. Yo te veo congelado. No sé si los chicos te están viendo bien o congelado también. Y yo no veo nada, pero estoy escuchando y anotando con eso. Porque Claro, yo también. Bueno, ok. Bueno. 360 pesos por tonelada es lo que el precio. Sí. El rendimiento es de 8 toneladas por hectárea. Y la superficie es de 500 hectáreas. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, vamos a hacer la multiplicación. Calculemos un ingreso bruto. Me imagino que eso en economía política lo aprendieron. Precio por cantidad. 360 por tonelada por 8 toneladas por hectárea por 500 hectáreas. Sí, ahí está. Bueno, ¿eso cuánto da? 1.440.000. Bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a calcular nuestro beneficio neto. Beneficio neto que es igual al ingreso bruto menos los costos de producción. Si nuestro ingreso bruto es de 1.440.000 y nuestro costo de producción es de 1.569.000 menos 1.569.490, ¿cuánto me da mi beneficio neto? Hagan la cuenta. A mí me dio menos 129.491. Sí, a mí también. 129.000. 491. Muy bien, está bien. Perfecto. Fíjense que el beneficio neto, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Es negativo. Podríamos hacer el cálculo. Vamos a hacerlo después. Primero hagamos la rentabilidad. Podríamos hacer el cálculo de cuánto es mi beneficio bruto. Pero en principio es negativo. ¿Qué pueden sacar en limpio hasta ahora? ¿Estoy llegando a retribuir todos los factores de producción de manera correcta? Beneficio neto menos. ¿Estoy retribuyendo todos los factores de producción de la manera correcta? No. No. ¿Por qué? Porque me da menos que cero. ¿Qué no estoy retribuyendo? Todavía no lo sé. Con esto todavía no lo puedo saber. Ahora vamos a ver qué puede ser. Para eso. O sea, ¿no tiene que dar negativo? Es negativo, menos que cero. Beneficio neto menos 129.000, es negativo. Si me da negativo, ya se empiezan a prender las luces. Amarilla. Vamos a calcular el último indicador que me piden, que es el de rentabilidad. ¿Cómo se calculaba? Esperen que lo voy a anotar esto acá. Era ingreso bruto menos gastos más depreciaciones dividido el capital inmovilizado por 100. Exactamente.
Vamos a ponerlo acá si se ve mejor. Rentabilidad es igual a beneficio bruto dividido capital inmovilizado más tierra por 100. O dicho de otra manera, ¿el capital inmovilizado está dividiendo también al ingreso bruto? ahí se había caído recién. ¿Ahí me ven? ¿Me volví? Sí, ahí está. Bien. Cada tanto no, bastante frecuentemente los amigos de Fivertel hacen la suya. Muy bien, Roger. Ahí rentabilidad igual a beneficio bruto dividido capital inmovilizado más tierra. Fíjense que conceptualmente, si bien hago las cuentas todo junto, conceptualmente yo separo la tierra del resto del capital. ¿Por qué? Porque hay diferencias, no en los hechos numéricos, pero sí en los hechos conceptuales de la tierra con el resto del capital. ¿Por qué? Porque la tierra tiene un comportamiento claramente diferente al resto del capital. Con lo cual, por eso nosotros lo separamos al menos en los términos de la ecuación. ¿Sí? Vamos a empezar a completar los datos. Tenemos ingresos brutos, dijimos que era 1.440.000. ¿Se acuerdan? Menos gastos, más depreciación. Todo esto dividido el capital inmovilizado. 8.549.400. ¿Cuánto era? 90. Por sí. ¿Hasta aquí estamos? Sí, me dio 8,95. Perfecto. ¿8 cuánto? ¿Coma? Tiene que dar 8,49 más o menos, aprox. Más o menos. Puede haber una ligera diferencia, pero por el arrastre de las comas. Fíjense, la rentabilidad de cuánto me da. 8,49. ¿Sí? Poquito más, poquito menos. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno. ¿Y esto para qué nos sirve ahora? ¿Se acuerdan de cuánto era el costo de oportunidad del capital? La ganancia media u ordinaria, ¿de cuánto era? 10%. ¿Y yo cuánto generé? 8,49. O sea que es menor la rentabilidad que el costo de oportunidad de capital. ¿Qué puedo decir? Que las actividades, el costo de oportunidad o la retribución que podrían haber generado actividades alternativas retribuían por encima de lo que fue la inversión en la inmovilización que yo decidí hacer. Las opciones B, C o D, lo que fueran, en el normal de la economía retribuyeron por encima que mi rentabilidad, que fue menor.
¿sí? Por cada 100 pesos yo obtuve 8,49. Mientras invertí en cualquier otra cosa, cada 100 pesos invertidos yo obtenía un 10%. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, ¿se escucha ahí la guitarra de fondo o no? Sí, se escucha. Sí, No, le dije que baje, porque mi hijo está tocando. Espera un cachito. No molesta igual. A mí me molesta un poco. No porque como toca, pero me desconcentra. Igual ya estoy acostumbrado, pero... Está en clase igual. Es lo que deben hacer ustedes. Apagan el micrófono y la cámara y... No. Por lo menos espero que toquen la guitarra. Esa es la bola que le da a los docentes. Terrible. Bueno. Tenemos entonces una rentabilidad por debajo del costo normal de la ganancia media o ordinaria del capital. Y eso es lo que explica entonces que mi beneficio sea ¿cuál? Sea este negativo. O sea, que no llegué a retribuir a todos los factores de producción como lo hubiese hecho con cualquier otra actividad que tuviese una ganancia media o ordinaria. ¿Entienden eso? Sí, ¿cómo dijiste? O sea, está por debajo de, o sea, ahí de los la ganancia intereses. normal, Claro. de la ganancia normal o ordinaria. Está bien. Dicho de otra manera, me hubiese convenido hacer otra cosa. Y ahí es donde entra, si se quiere, esta cuestión de los plazos. ¿Se acuerdan? Decíamos del corto o largo plazo. Esto con un margen bruto no lo puedo ver. Es un instrumento que es muy útil para otras cosas, no para esto. Ahora, si uno lo piensa en el tiempo, pónganle, si yo tengo en una región muchas explotaciones, ¿sí? Y tenemos algunas que tienen esta rentabilidad, igual salta, bueno, y otras, varias que tienen esta. ¿Qué tendería a pasar a lo largo del tiempo? ¿Qué les parece? Si ocurre de manera sistemática y permanente. Que empieces a cambiar tus producciones que producen esa rentabilidad más baja por las de rentabilidad mayor. Y puede pasar algo más también. ¿Qué pasa si, por más que vos en vez de hacer maíz y soja o lo que sea, vas a seguir manteniendo esto? Mientras otros, que por ahí son más grandes o lo que fuera, tienen esta ganancia. ¿Qué va a pasar con unos y otros? Se acrecenta la brecha. ¿Hasta qué? A que el que viene ganando menos no puede participar de la actividad productiva. Acá está, muy bien, exactamente. Hay un proceso de desplazamiento. Entonces se empieza a dar, si se quiere la palabra naturalmente, a través de los procesos de competencia, se da un proceso de concentración de la producción. Es decir, todas aquellas unidades, este no es bajo, pero póngale que uno saque el 5% a lo largo del tiempo, por una cuestión tendencial, estos van a tender a abandonar la actividad y la tierra no desaparece, queda vacante, digamos, queda disponible. ¿Quién la va a ocupar eventualmente? Estas unidades. Entonces, estudiar en parte los procesos de rentabilidad permiten entender el movimiento del flujo de los capitales entre la economía y entre los sectores y también los procesos de concentración. Pónganle, si todo el resto pónganle que esto fuese que de hecho es una buena rentabilidad para el sector agropecuario. Esta es la ganancia media o ordinaria para toda la economía. Los capitales que buscan movilizarse, ¿van a ir hacia las actividades agropecuarias? Pónganle que además tenemos otras actividades, no sé cuál, pónganle informática, por decir cualquier cosa, que da una tasa de ganancia del 11 o del 12. ¿Hacia dónde van a ir los capitales? ¿Hacia esto o hacia acá? Y hace lo que sí hace 11. Exactamente, va a haber una cuestión inercial, una cuestión gravitatoria, va a ir hacia donde lo retribuye mejor. Y si uno lo mira en una perspectiva macro, una perspectiva sectorial, lo que va a terminar pasando es que las unidades, o los sectores y las regiones, las unidades que tienen esta situación, progresivamente van a tener también menor nivel de inversión.
¿Y por qué? Porque el capital va a tender hacia estas actividades, no hacia acá. Entonces, quizás esta brecha va a tender a ser cada vez mayor. Y eso puede pasar también entre regiones. ¿Se acuerdan cuando vimos eso de las dos Argentinas agropecuarias, de Giberti, etcétera? Pues bien, la región pampeana probablemente generaba una tasa de ganancia, una rentabilidad similar a esta, mientras que otras regiones generaban esto o a veces menos. En medio de Formosa por ahí generaba esto, menos, mucho menos, ¿no? Entonces, ¿el capital hacia dónde va a ir? ¿Hacia la región pampeana o hacia Formosa? Y hacia la pampeana. Era la pampeana. Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué, de cómo es el funcionamiento básico del flujo de capitales, inversiones y cómo se dan los procesos de competencia y expulsión a través del libre mercado, de la libre concurrencia. Una pregunta. Sí. Pero, por ejemplo, si esa producción que te da poca rentabilidad, empieza a haber menos, o sea, por un tema de oferta y demanda, ¿no puede pasar que, o sea, muchos se tiraron a donde había más rentabilidad, pero el otro producto empieza a escasear y puede hacer que eso aumente su precio porque hay menor oferta? ¿No puede pasar eso? Ahí hay dos cuestiones. La primera, que ojo que la rentabilidad no hace referencia, ahí es donde lo que les decía, cuidado con los conceptos. La rentabilidad se vincula, voy a borrar acá, la rentabilidad se vincula siempre, esta no era el fibrón, a ver si es, sí. La rentabilidad se vincula, peor todavía. La rentabilidad se vincula con la explotación, con toda mi explotación. Entonces no digan, ojo que una actividad no me es rentable. La rentable o la rentabilidad se explica a través de la EAP, que es un conjunto de capital puesto para producir diferentes bienes, que puede especializarse en un solo tipo de actividad productiva o en varias, diversificado. Pero la rentabilidad es sobre la EAP. El margen bruto es sobre, la rentabilidad es sobre la EAP, sí, y el margen bruto es sobre una actividad. El análisis, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Entonces, sí, puede pasar que varias cosas. Uno es que si uno a la hora de ver los margen brutos empieza a estudiar soja, maíz, girasol, lo que fuera, y si uno elige por margen bruto, eso sí permite explicar. La soja tiene un margen bruto muy superior al maíz o al girasol, entonces permite explicar por qué todo el mundo se centró en la soja. No fue por una razón mágica. Entonces eso termina explicando por qué va hacia ahí la actividad o la especialización. ¿Por qué? Porque da un margen bruto más alto. Después vamos a hablar si eso es razonable o no. Esa es otra discusión. Pero esa es la explicación económica del por qué. Ahora, puede pasar, como bien decís vos, que bueno, depende del tipo de producto si va a aumentar o no el precio por la demanda, porque como vieron, hay productos que van a estar regulados por el mercado interno, mientras que otros están regulados no por el mercado interno, sino por el mercado internacional. Entonces las variables que pueden afectar son tan grandes y tan fuera del alcance, si no sos formador de precio, que por ahí puede descender y desaparece en la actividad. Ejemplo, uno de los cultivos de hace 80 años atrás era el mijo, el lino. ¿Cuánto conocen ahora de campos con lino, con mijo? No existe. ¿Y por qué? Porque ya dejó de convenir y no es que bajó el precio y se puede descender más y se sigue descendiendo y no se cultiva más. Pero lo importante, además de eso, o sea, en otras actividades sí puede ser que rebote y mejore el precio, y más cuando son muy especializados y son cultivos con muy baja rotación de capital. Por ejemplo, la yerba mate. Yerba mate tuvo precios deplorables desde hace unos 2-3 años que viene con precios aumentando sostenidamente. Entonces, lo que está pasando es que está aumentando la superficie cultivada. Eso está disparando otras tensiones en la zona yerbatera, porque, no sé si alguno es de la zona, porque están apareciendo grandes jugadores que quieren invertir 2.000, 3.000 hectáreas de yerba cada uno de ellos, mientras que la media de los colonos es de 5 o 6 hectáreas. Entonces, hay todas unas tensiones para que se regule eso. De hecho, se está haciendo, se está poniendo, al menos en Misiones, límites a la superficie cultivada nueva, como una forma de regular esto que vos decís de los precios. Ahora, hay otra cuestión que tiene que ver que como lo que analizamos es la rentabilidad y es a través de la EAP,
no influye, no importa solamente, no impacta solamente la actividad, sino que impactan todas las variables que se llaman estructurales. ¿Cuáles son las variables estructurales de la economía? ¿Recuerdan? Son 3. ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo Sí. y capital. Exactamente, muy bien. El trabajo por delante del capital. Sí, me gusta. Si fuésemos marxistas diríamos el trabajo, la tierra y el capital. Pero bueno. Tierra, trabajo, capital. Esas 3 son los factores de producción, se las denominan las variables estructurales. Entonces, el acceso, el cómo se accede a los 3 factores y cómo se combinan, impactan en la EAP. Y también impactan las actividades. Y el conjunto, ¿y a qué digo esto? Hago referencia a, vamos a ver al finalizar, antes del primer parcial, creo que es, sí, antes del primer parcial, vamos a ver una cuestión vinculada a economías de tamaño y escala, vamos a ver cómo impacta cuestiones de la tierra, la combinación esta tierra-trabajo, y ahí influye cuestiones vinculadas a la tecnología, que es una variable que se llama interviniente. Bueno, la tecnología, las variables estructurales, las actividades productivas en sí, los rubros, todo eso pegan sobre la EAP. ¿Cómo? ¿O cómo lo podemos ver? ¿Cuál es nuestro indicador? La rentabilidad. O sea que fíjense, a través de un solo indicador, nosotros nos está mostrando todo un cúmulo ahí oscuro de muchos componentes que están jugando sobre esta variable. Entonces, muchas veces uno se vería tentado a decir, bueno, hay que cambiar la actividad, pero no necesariamente el modificar el rubro puede mejorar obviamente la situación, empeorarla, pero eso no necesariamente va a significar que la rentabilidad generada o que los indicadores alcancen a equiparar al costo normal u ordinario de la economía. ¿Sí? En todos los actores, porque se acuerdan que hablamos que una de las características sectoriales, como cualquier rama de la economía, es la heterogeneidad. Heterogeneidad. ¿Qué significa? Que no somos todos ni todas iguales. Heterogeneidad. Como no somos iguales, hay diferencias, entonces hay un comportamiento diferente. Les pega diferente, van a tener diferentes lógicas y diferentes estrategias los sujetos económicos dentro del mundo agrario. Y todo eso surge solamente, fíjense, que vimos la puntita de todo, que es la rentabilidad. Punta de este iceberg. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora ya vamos terminando, pero lo que vamos a hacer para la próxima es traten de agarrar los ejercicios y largarse a hacer. Si se traban en alguna parte, está perfecto. Anoten o vean cuáles son las dudas que les van surgiendo. A mí me interesa trabajar a partir de las dudas, a partir del trabajo real de ustedes. Es decir, de a ver, pónganse, traten de hacerlos. Pueden hacerlos en grupo, pueden conectarse un rato en algún Meet y disfrutan de hacer estos ejercicios. Pongan ahí si quieren para amenizar la lista esa de Spotify compartida, pueden agregarle más música. Y traten de hacer los ejercicios. ¿Cuáles ejercicios? En principio ya están en condiciones de hacer todos, pero larguen si quieren por los siguientes, el 3, el 4, 5, etcétera, etcétera. Y si hay alguna cosa que les empieza a surgir dudas, anótenla y las retomamos el jueves. Nos quedan un par de clases todavía de esto, no es que nos vamos a alargar así tan crudos, quedan bastantes clases de ejercitación. Pero está bueno, está piola si se largan a tratar de hacer los ejercicios. Genial. Profe, una pregunta. ¿Para los parciales podemos usar hoja de fórmulas? No. Igual las fórmulas que vamos a usar son costo de producción, rentabilidad. Hay una cuestión básica. Si hicieron los ejercicios, no van a necesitar ninguna hoja de fórmula porque son 4 pavadas. Así que tampoco no vamos a hacer ningún teorema de Lagrange ni ninguna cosa compleja. Simplemente son cuentas de almacenero. Y sí, el problema generalmente no es que se olviden la fórmula, sino que no saben cómo usarla.
El problema suele ser conceptual y no numérico. No vamos a hacer grandes proezas aritméticas. Bueno, no sé si hay más preguntas. No, por mi parte no. No, tampoco. Buenísimo. Bueno, ya son las 8 menos cuarto.